El 26 de julio se cumplieron 70 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, Evita, y toda una simbología que hay detrás, toda una historia que viene a la memoria de aquellos que la vivieron, de aquellos que la heredaron de sus padres y que vivieron lo que fueron las cosas que se iban contando, las historias personales que se vivieron respecto a aquella época. Lo que vivieron también del fallecimiento de ella. Y hoy queremos con Marcos Enchós, que es docente y que, bueno, el peronismo ha sido parte crucial dentro de sus estudios y sus investigaciones, incluso teniendo en cuenta Entre Ríos particularmente. Queremos que él nos cuente un poco quién era Evita. Gracias, Marcos, por estar. Gracias, Alejo. Bueno, todo un tema quién era Evita, porque una cosa es leerlo con el material de la época, leerlo en términos biográficos o autobiográficos desde ella, y otra cosa es verlo y analizarlo 70 años después de su fallecimiento. Y como suele ocurrir en la historia de los pueblos, las historias populares, está la cuestión de la creación del mito también, que trasciende la figura física, política, que haya tenido en su momento. Y que depende más también de quién se la apropia y de cómo lo... Absolutamente, de cuáles son los grupos, los sectores interesados en recuperar la memoria de esa persona. Evita, sin duda, jugó un rol preponderante en los sectores más desfavorecidos de la época. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, al menos bien estudiado, hay dos presencias de ellas y se asume que hubo una tercera. Una es en el marco de la campaña del año 46 en Paraná. La otra es en el año 50, cuando asume el general Alvariño como segundo gobernador ya de lo que llamaríamos el peronismo. Y una visita fugaz a través del tren, que en realidad cruzaría por Entre Ríos en las famosas salidas que ella hacía a determinados lugares, y hay anécdotas, tradición oral, de su parada en Urdinarrain y en Almada. Pero no es que haya bajado del tren, sino que su paso, la parada del tren en función de las cuestiones mecánicas propias para abastecerse de leña y de agua. Claro. Estuvo ahí. Estuvo ahí y hay tradición oral con respecto a eso. Bien. Ahora, Eva sin duda jugó un rol central para los sectores más desfavorecidos, porque hay que ver cómo estaban esos sectores a ese momento. Tenemos que pensar que son sectores desfavorecidos en términos económicos, con mucha vulnerabilidad desde el punto de vista laboral, malos salarios. Inclusive, fíjate vos que no es una cuestión de que si hubiese leyes o no, porque muchas leyes ya estaban aprobadas a la llegada del peronismo, pero no se aplicaban, no se implementaban. A su vez, los gobiernos conservadores habían tenido esta dinámica de aprobar leyes como una forma de calmar los reclamos, pero luego no se reglamentaban, por lo tanto no entraban en vigencia. Algo que ocurre hasta el día de hoy, ese mecanismo, ¿no? Lamentablemente. Tenemos artículos en la Constitución Nacional del 94 de Argentina o la del 2008 en Entre Ríos que todavía no se han tocado, no se han reglamentado. Y luego está la creación del mito, de cómo esta construcción cultural que se realiza se queda con aspectos de lo que se pueden considerar más fuertes de esa personalidad. Entonces, Eva significa el reflejo de estos sectores más desfavorecidos aún hoy, aunque no se la conozca. Y por otro lado, para los peronistas, que hay cierta construcción mitológica sobre esta figura, está casi como una síntesis de la lucha contra la oligarquía, contra la aristocracia, que parecen ser términos de otras épocas, de otro siglo, sin embargo están muy vigentes, aunque no haya claridad exactamente de quién es la oligarquía hoy, cosa que en aquella época la oligarquía estaba mucho más definida. Sin duda, la evolución de la historia de los pueblos hace que los sectores se movilicen unos y otros, y el término que se le podía dar en la década de 1940 no es aplicable directamente al día de hoy. Pero se construye una idea, un imaginario social de quiénes serían esos actores. Entonces lo vemos muy reflejado, por ejemplo, en la cuestión del campo.
Me interesa esta simbología que se crea, que hoy en día, bueno, figura en un billete, Eva Duarte de Perón, figura en un movimiento llamado Movimiento Evita, es símbolo de los movimientos feministas, es un nombre que suena y resuena siempre casi como aislado, es decir, como Eva sin Perón, porque fíjense que Perón no está en los billetes, por decir una cosa. Ahora hicieron nuevos billetes que van a tener incluso a San Martín con su mujer, a cada uno con su pareja. Eva no está con Perón. Eso es un detalle que me gustaría preguntarte. Cuando Eva estaba por morir, ella hizo un discurso en donde decía, sigan a Perón, ese es mi legado. Y me pregunto si puede pensarse a Eva sin Perón, porque hoy en día parece ser que es como que le están aislando la figura de Perón para mostrar una especie de Eva más poderosa como mujer, ignorando quizás su emplazamiento histórico de por qué Eva fue Eva. Decido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Sí, es un tema complejo y está en el plano de la interpretación. Por un lado, es cierto, Eva trasciende la figura de Perón, porque Perón lo podemos analizar como un estadista, un hombre totalmente pragmático en sus ideas. Podemos establecer de que tomó medidas orientadas hacia la izquierda, pero también medidas orientadas hacia la derecha o hacia el centro. Su propio gabinete había de todos los colores políticos. El peronismo en sí mismo nace de la confluencia de distintos sectores políticos, de sectores de la izquierda como de sectores de la derecha. Eso es el peronismo. Pero Eva trasciende esta figura porque Eva, no voy a decir que era más carismática, pero trascendió por la fuerte influencia que significó una mujer dando esa lucha en un momento histórico que también se daban esas circunstancias. El voto femenino quizás es una de las grandes banderas que se le da a Eva. Es cierto, fue la gran impulsora en ese momento para que se pudiera convertir en una ley y se pudiera implementar. Y de tal manera las primeras mujeres diputadas y senadoras accedieran al Congreso. De hecho, la primera mujer senadora es representante de Entre Ríos, Juanita Larrauri. Alguien que no era de Entre Ríos, era de Buenos Aires, también del campo popular musical, o sea que era artista igual que Eva. Ahora bien, ¿es el primer antecedente? No, antecedentes había el siglo XIX de mujeres que iban al frente en la lucha, en la conformación de los partidos feministas. El Partido Nacional Feminista son 40 años antes del voto femenino. La gran lucha de aquellas mujeres también llevaron a que se pudiera implementar el voto femenino. Y de hecho, en la década de 1920, en la provincia de San Juan, se podía votar. Claro, no es una idea individual, sino que está emplazado en bases ideológicas. Y hay toda una serie de antecedentes y de luchas, inclusive de proyectos presentados en el Congreso, que no tenían la posibilidad de avanzar. Entonces hay un contexto político en el cual está Eva, con la figura de Perón, que sin duda es el gran soporte que implementa y sintetiza esa idea y la lleva adelante. Siempre digo esto, en algún punto Eva también fue parte de la estrategia de Perón en alguna de sus políticas. En esto de decir, el discurso más duro, el discurso de choque, ahí estaba Eva. Y Perón, si bien tenía muchos estos discursos, la realidad es que después era más bien un hombre de diálogo y que trataba de implementar políticas que sintetizaran. No siempre fue así, pero en general se mantuvo de esta situación. Entonces tenía discursos grandilocuentes como las expropiaciones a los grandes terratenientes y que solamente a uno de ellos lo amenazó a Patrón Costa, el salteño, con que le iba a expropiar 1 millón de hectáreas, cuando en realidad no superó en todo su periodo
los 300.000 hectáreas expropiadas. Ahora, después, ¿qué es lo que queda? Lo que queda en la prensa, lo que queda en el discurso, cómo ese discurso, esa palabra logra prender en aquellos militantes. Entonces eso se toma como bandera. Ahora, después los hechos concretos de la política es otra cosa. Y anclarse incluso veces, en discursos nuevos. Y no muchas veces el militante común, el de la calle, el de todos los días, logra entender esta situación, porque la construcción del poder es otra cosa, mucho más que un simple discurso, porque el discurso puede venir muy bien, como decía Perón en su último discurso allí en el balcón de la Casa Rosada, cuando lo saludaban, lo aplaudían, decía, bueno, llevaré en mis oídos la más maravillosa música del pueblo. ¿Sí? Bueno, pero la realidad es que también ese pueblo también se notaba un poco dolido con sus actitudes o medidas que tomaba. Pero quedan estas cosas, y en lo de Eva pasa lo mismo, esa lucha, esa confrontación, que inclusive confronta a gente de la CGT, porque la CGT no acompañó al peronismo en su primer tramo, la CGT también se tuvo que reconstruir en las décadas siguientes. Así que por eso digo que hay mucho de interpretación, hay mucho elemento arriba de la mesa. Ahora, sin duda, Eva sintetiza la voz de los que menos tienen, sintetiza en el espíritu de lucha, sintetiza la del enfrentamiento común hacia esa oligarquía, porque el que menos tiene, el que se siente más sacrificado, al que siempre le cuesta poder ingresar al sistema educativo o en el sistema laboral es un explotado, encuentra en Eva también la posibilidad de un discurso, de un estilo de vida de choque, que va al frente, que hay que superarse. Porque en definitiva, Eva para la época era un personaje muy doliente, porque era una hija legítima. Y aún Perón, cuando intenta modificar la ley del hijo legítimo, no lo pudo lograr. Lo único que pudo hacer, que no fue menos para la época, es que no tuviera el sello en el documento que dijera hijo legítimo. Pero fíjate vos que es mucho más complejo el entramado del poder. Y a pesar que uno podría pensar esto, ¿no? Pero si Perón no lo logró con el poder que tenía, ¿cómo se iba a modificar? Y bueno, por ejemplo, ese punto recién se logra modificar con la llegada de Alfonsín. Entonces, luego tenemos esta construcción del mito, como es la del 17 de octubre, si Eva tuvo que ver o no, o la del 17 de noviembre, en fin. Estas cuestiones que van quedando en la historia forman parte de una construcción, de una síntesis, y a veces las conveniencias de los grupos políticos, de un lado y del otro, hace que nos quedemos con algunos de esos aspectos. Mirá, te voy a dar un ejemplo. La palabra descamisado no es del peronismo. La palabra descamisado aparece en un montón de escritos periodísticos, de escritos literarios, de la llamada oligarquía de la época. Entre ellos Bioy Casares, por ejemplo, que la usaba esa palabra, para marcar a aquellos trabajadores que a la salida de fábrica y tomando los colectivos, todas estas cuestiones de transporte público, los veía descamisados luego de las jornadas de trabajo, transpirando. Y era un sentido de burla, era un sentido de identificación social del rechazo hacia esa cabecita negra, de lo que ellos no querían. Otros autores decían, nos están invadiendo, es un zoológico humano. Sin embargo, Eva va a utilizar la palabra descamisado y la va a convertir en un símbolo. En un símbolo que, partiendo del dolor, del racismo, de la discriminación que hacía el otro sector, sentirse orgulloso de esa condición e ir a construir una patria grande como ellos se la imaginaban. Marcos, muchísimas gracias. Gracias a vos.